en esta mañana pues no tendremos canto introductorio, ¿no? Sabemos que es la costumbre de nuestro pastor. Siempre que él no está lo extrañamos, ¿no? Es para nosotros siempre tener a nuestro pastor una bendición. Pero también, gracias a Dios que le permite poder ir a este tipo de eventos, ¿no? El poder ir y él también escuchar la palabra, alimentarse, escuchar las predicaciones también, eso es bueno para nuestro pastor. Y aunque lo extrañamos, bueno, le pedimos a nuestro Dios que le permita seguir aprendiendo, seguir conociéndolo más, porque es importante para nosotros, hermanos, porque de Él es de quien recibimos el alimento cada domingo, cada jueves. Y bueno, gracias a Dios por esto. Solamente, como decía el hermano Osiel, hay que pedirle a Dios que a todos los hermanos que andan allá, pues bueno, les permita regresar sin ningún inconveniente. Yo he visto que se la han estado pasando muy bien, por ahí han subido fotos, videos y bueno, parece que ha sido de mucha bendición para los hermanos. Bien, hermanos, en esta mañana el Señor me ha permitido una vez más poder tener la predicación. Y bueno, yo titulé esta mañana a la predicación Libres y Siervos. ¿Sí? Ahorita en un momento más vamos a explicar por qué es que hablamos de libres y también a la misma vez siervos. ¿Sí? El creyente sabemos y hablamos constantemente que somos libres, pero pocas veces hablamos de que somos siervos. Entonces en esta mañana, hermanos, estaremos precisamente estudiando la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Ahí es donde vamos a estar nosotros estudiando la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, antes de ir a leer los textos que vamos a ver todo el capítulo 6, nos enfocaremos en los que nos enfocaremos. Primero los invitaré a leer este versículo que se encuentra en Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Dice nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Precisamente hablando de esa libertad que mencionamos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a los judíos durante su ministerio aquí en la tierra. Y bueno, hermanos, escogí esta porción de la Biblia, que es Romanos 6, porque creo que es importante aclarar en qué consiste la libertad del creyente y por quién fue oprimido o esclavo, porque nosotros mencionamos que somos libres, pero también es importante, hermanos, establecer por quién fuimos oprimidos o esclavos. Es importante que nosotros sepamos eso. En nuestro país, hermanos, eh, aunado un poco a hablar de esto de la libertad, pues estamos próximos, hermanos, en nuestro país. Eh, Hemos estado nosotros viendo cómo se ha ido preparando todo un festejo, una conmemoración de un año más del inicio de la independencia de nuestro país. ¿Sí? También fuimos libres en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico que duró alrededor de una década, hermanos, una lucha constante donde nuestro país fue conquistado por España aproximadamente 300 años, que fue que nuestro país esclavizado. Cada año, cada año, hermanos, vemos nosotros que se prepara un festejo con lo más representativo de nuestro país para festejar nuestra libertad. Nosotros aquí en la misma iglesia lo hacemos, vemos lo que es la gastronomía, danzas, juegos pirotécnicos, vestimenta, canciones, decoraciones, todo lo que sea representativo de nuestro país, lo hacemos, lo decoramos para poder festejar, hacer este festejo. Aquí en nuestra iglesia, hermanos, lo hacemos con la ayuda de nuestro hermano Marco, quien es quien da el grito. Y la verdad, hermanos, es que escuchar al hermano es más emotivo, incluso que algunos presidentes, algunos alcaldes, el hermano lo hace con mucha energía, ¿no, hermano? Lo hace muy bien y bueno, siempre nos emociona, ¿no? Cuando el hermano lo hace. Entonces, esto lo hacemos, hermanos, cada año lo hacemos precisamente porque nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Esto es en cuanto a nuestro país, pero en cuanto a nuestra vida espiritual, hermanos, también debería existir un orgullo por decir que somos libres. Entonces, pero pasando, hermanos, al estudio de las Escrituras, es importante establecer a qué se refieren las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Es importante, hermanos, que nosotros meditemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo porque Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Tenemos alguna duda, hermanos, de que hemos conocido la verdad? No, no existe duda, hermanos. Y eso
pues nos ha hecho libres. Es importante, hermanos, que sepamos nosotros que esta mañana establezcamos bien que los creyentes hemos sido libertados, pero para saber esto, hermano, es necesario aclarar lo siguiente. Uno, el hombre para ser libre primero tuvo que ser esclavo, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Dos, saber quién lo esclavizó y en qué momento ocurrió, ¿sí? ¿En qué momento ocurrió y quién fue quien esclavizó al hombre? Si el creyente, hermanos, es ahora libre, ¿puede hacer lo que dicte su corazón? Podemos hacer, ya ahora que somos creyentes, hermanos, podemos hacer lo que dicte nuestro corazón. Al fin de cuentas, somos libres. Por ejemplo, vivimos en un país soberano donde hay libertad de expresión, hay libertad de movilidad, hay libertad de poder dedicarte a lo que tú consideres que es tu forma de aprender a ganarte la vida. O sea, existe libertad en nuestro país. Ahora, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos una libertad de poder hacer lo que dicte nuestra voluntad. Bueno, es importante que también establezcamos esto en esta mañana. Tal vez ustedes, hermanos, les han preguntado, les han hecho esta pregunta, lo han escuchado en algún debate, porque a veces, no sé si a ustedes les guste ver en los videos algunos debates que se dan ahí entre creyentes, no creyentes y de diferentes figuras que aparecen ahí, pero es muy común, hermanos, que pregunten, no sé si ustedes se los han hecho, pero dicen, si ya eres salvo y perdonado por Dios y ya no pierdes tu salvación, hermanos, porque es algo que está establecido en la palabra de Dios, que una vez que alguien es salvo ya no pierde, su salvación es segura. Y entonces argumentan y dicen, si ya eres salvo, si ya no pierdes tu salvación y eres perdonado por Dios, entonces puedes pecar lo que tú quieras, al cabo que ya no te pasará absolutamente nada. ¿Sí les han hecho esa pregunta, hermanos? Yo lo he escuchado en varias ocasiones y nos preguntan eso. Entonces ya puedes hacer lo que quieras, que al cabo ya eres salvo, no la pierdes y eres libre, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esto, hermanos, iremos al libro de Romanos. Vemos que esta carta, hermanos, inicia y es escrita por Pablo dirigiéndose así a los creyentes que están en Roma. Ahí en Romanos 1:7 dice el Señor, dice ahí Pablo, al momento de estar iniciando esta carta le dice, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí solamente dice que esta carta va escrita a todos los creyentes. ¿En dónde, hermanos? En Roma. Pero si vamos leyendo más adelante, hermanos, vamos a escuchar o vamos a ver textos como este. La carta sí se dirige a todos los creyentes que se encuentran en Roma, pero en el capítulo 1, versículo 17 les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando nosotros, hermanos, leemos este versículo, nos damos cuenta que sí está escrita para todos los creyentes en Roma, pero habla acerca de los judíos y habla de los griegos o también con otros conocemos como gentiles, quienes no son parte del pueblo de Israel. Ahora, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, si nosotros, hermanos, queremos ver sistematizada cómo es la salvación del hombre, la vamos a encontrar precisamente en Romanos. Esta carta, hermanos, es de gran importancia porque trata de una manera detallada el tema de la salvación. A partir de aquí, hermanos, se establece de forma detallada y sistematizada la salvación del hombre. Si nosotros queremos, hermanos, estudiar cómo es la salvación del hombre, cómo se lleva a cabo, entonces tenemos que ir ¿a dónde? A la carta de Romanos. ¿Por qué? Porque es donde vamos a encontrar más sistematizado esta parte. Lo vamos a encontrar en toda la Biblia claramente, pero Romanos se especializa en esta parte. Ahora, nosotros, hermanos, bueno, pues tenemos que iniciar con lo que preguntábamos en un inicio, ¿sí? Uno, si somos libres, bueno, tuvimos que ser esclavos. Pero ¿quién nos esclavizó y en qué momento ocurrió eso? Miren lo que dice Romanos 5:12.
al 14 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Todos sabemos quién es ese hombre. ¿Por quién entró, hermanos? Por Adán. A partir de ahí, hermanos, ese es el inicio de cuando entra el pecado en el mundo. Esto ya lo sabemos. Pero dice ahí, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, hermanos. Absolutamente todos. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, hermanos, uno, tenemos que establecer que el inicio del pecado en el mundo es a través de quién? De un hombre, y este es Adán. Y por ese pecado, hermanos, entró el pecado y la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos que ir un poco rápido en esto, hermanos, pero tenemos que establecer que todo hombre es pecador. Y cuando nos referimos a hombre es hombre y mujer. Absolutamente todos. No existe un hombre, aparte de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no haya pecado. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres, hombres y mujeres. No hay nadie, hermanos, que esté fuera de eso. En el versículo 3, antes, porque dice ahí, porque la ley, hermanos, todos sabemos ahí, fíjense lo que dice el versículo número 13, lo repito, dice ahí, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿sí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿sí? La ley no vino desde Adán, sino que la ley se le fue dada a quién, hermanos? A Moisés en el monte Sinaí. Pero dice aquí, pues antes de la ley, hermanos, había pecado en el mundo. No quiere decir que si no había ley, pues no había pecado. No, sí había. Solamente que la ley fue dada hasta el tiempo de Moisés. Dice, no obstante, durante todo ese tiempo, hermanos, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Antes de esto, hermanos, porque la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí, antes de eso dice el versículo que no había ley. Sin embargo, no quiere decir que no había pecado, porque dice la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ahora, ¿cómo explicamos esto, hermanos? La ley llegó en un tiempo, pero el pecado entró desde mucho tiempo antes y existió. La maldad existía y el pecado estaba. Es, por ejemplo, no sé si a ustedes, hermanos, les ha tocado ir a lugares que están muy metidos así, fuera de la civilización, pueblitos donde hay vehículos, pero no hay señalamientos. Entonces la gente se mueve de un lado para otro, sigue, en intersecciones se pasa, se viene de reversa, todo eso. Entonces, ahí, hermanos, están cometiendo infracciones. Bueno, no hay una ley que diga que sí o que no. Sin embargo, sí están manejando de forma incorrecta. Hasta que no lleguen y le pongan señalamientos al pueblo y llegue la ley de tránsito, se darán cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal, que estaban cometiendo infracciones. ¿Sí? Hasta ese momento sabrán, hasta que llegue la ley de tránsito sabrán que estaban manejando mal y que estaban cometiendo una infracción. Bueno, lo mismo pasa aquí, hermanos. Cuando vino la ley, entonces entendieron que había pecado, pero no quiere decir que no había pecado en el mundo. Ahora, entonces el pecado, hermano, lo pudiéramos entender como aquello que va en contra de la ley de Dios, la cual fue dada a los judíos, ¿sí? Así, a grandes rasgos, hermanos, la palabra pecado la podemos entender como lo que se opone a la ley de Dios. No vamos a profundizar mucho, hermanos, en el significado de la palabra pecado. Sin embargo, en el idioma original quiere decir la palabra, hermanos, pecado. Cuando uno va y la estudia, el significado es errar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Es
Cuando no se da, en el blanco. Es, por ejemplo, un cazador. Cuando dispara una flecha y que está un venado y no le da, erró al blanco. Quiere decir que esa flecha fue inútil, fue desperdiciada, fue con despropósito, no llegó al blanco a donde tenía que llegar. Bueno, así es el pecado en el hombre. Es alguien que va fuera de su propósito. Erra al blanco, no va al punto donde debe de llegar. Eso es cuando nosotros ahondamos un poco más y estudiamos a fondo la palabra pecado, encontraremos que eso significa errar al blanco. Y la palabra es hamartano, esa es la palabra en original, en el idioma original. Ahora, si vamos a Éxodo, hermanos, encontramos nosotros los 10 mandamientos. Pero aún así, aunque tengan los 10 mandamientos, la ley es aún más extensa, hermanos. Hay muchísimos más mandamientos. Salud, hermano. Ahora, ¿cómo es? Nosotros vamos al Antiguo Testamento, hermanos, y vamos a encontrar la ley. Y vamos a encontrar todos los mandamientos. Pero, ¿cómo es, hermanos, que el creyente, hablando en nuestra actualidad, cómo es que es manifiesto el pecado? ¿Cómo podemos saber que lo que una persona está haciendo es pecado o va en contra de la voluntad de Dios? Bueno, la misma palabra, hermanos, claramente nos dice y nos hace un listado de cuáles son algunas acciones que hacemos que van en contra de Dios. Fíjense, en Romanos 1:25 en adelante dice lo siguiente, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Esta es solamente una de las cosas, hermanos, de cómo se manifiesta el pecado en el hombre. En Gálatas encontramos más, hermanos, sobre esto. Algunas se repiten, pero sigue ahondando en cuanto a esto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, las obras del pecado, de la naturaleza pecaminosa, hermanos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En las que leíamos anterior decía que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y aquí dice que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también tenemos, hermanos, que el resultado de la práctica de estas cosas es terrible porque termina en qué, hermanos? En muerte. No heredarán el reino de Dios. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Pero no termina aquí, hermanos. Tenemos aún otro versículo más. Todos no lo sabemos. Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí sí nos aclara, hermanos, cuál es esa muerte. La muerte segunda, la condenación eterna. Es la condenación eterna. Cuando habla de muerte, hermanos, es la condenación eterna.
Pero cuando vemos estas listas, hermanos, de cómo se manifiesta el pecado, vemos nosotros qué tan ofensivo es para Dios como que haya un homicidio, una orgía, fornicación, adulterio, como también una mentira. Por eso dice 21:8, y todos los mentirosos. Pone a la par a alguien mentiroso con alguien que comete cualquier otra atrocidad. Entonces, hermanos, no hay forma de que el hombre se pueda salvar del pecado. Y si queremos decir nosotros, hermanos, de quién es que fuimos nosotros esclavizados, es precisamente del pecado. El hombre es esclavo del pecado. Lo más lamentable de esto, hermanos, es que no hay quien se salve de esto, porque comentamos hace unos minutos cuando citamos Romanos 5:12, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Cuál es la muerte, hermanos? La condenación eterna, la muerte segunda, ¿sí? Pero el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, aquí nosotros, hermanos, nos damos cuenta que desde lo más sencillo que puede ser una mentira, incluso piadosa, hermanos, está a la par de cualquier atrocidad de las que vienen aquí escritas, hermanos. Es absolutamente lo mismo. Dice Romanos 3:10, como está escrito, hermanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, hermanos, ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, uno, fuimos esclavos a partir de cuándo, hermanos? A partir del pecado de Adán, porque a partir de ahí entró el pecado al mundo. Y pasó a todos los hombres, hermanos. Ya sea que ha sido por heredación o fue heredado por nuestros padres, porque fue heredado a partir de Adán, pero también el pecado de Adán, hermanos, es imputado en nosotros. Sea que por herencia de nuestros padres o por la imputación del pecado que cometió Adán, hermanos, somos culpables de pecado. Y este tipo de cosas, hermanos, que están aquí escritas, esta lista, hermanos, están en el hombre. Cualquier hombre, hermanos, que no tiene a Dios en su corazón, es capaz de hacer todas estas cosas, o por lo menos alguna de ellas. Incluso, hermanos, nosotros pudiéramos estarlas haciendo. Para empezar, con la mentira. Desde ahí, hermanos, pudiéramos estar empezando. Pero somos, hermanos, cuando el hombre no es creyente, es esclavo del pecado. Entonces ya tenemos dónde inició el pecado, hermanos, y de qué somos esclavos. Somos esclavos del pecado. Bueno, cuando hemos creído, decimos que hemos sido libertados, pero el hombre natural, el hombre que no es creyente, es esclavo del pecado. En el trayecto de mi vida, hermanos, durante mi juventud, conocí parejas de novios que cada fin de semana su máxima diversión era salir a una fiesta o a un antro, tomar, emborracharse. Y lo digo tanto hombre como mujer. Para los dos eso era una diversión, salir, tomar, emborracharse. Pero que después, hermanos, esas parejas, muchos de ellos se casaron y lo que para ellos en aquel tiempo era diversión, finalmente ya en su matrimonio terminó en un divorcio. ¿Por qué? Porque uno de los dos seguía queriendo hacer lo mismo, quería seguir teniendo la diversión, pero la otra parte, casi la mayoría de las veces la mujer, pues ya no soporta o ya no quiere que el hombre siga con eso, pero permanece en esa parte. Entonces, muchos de los matrimonios, hermanos, culminan con algo que en un momento fue diversión para los dos, pero que después de tiempo se convierte en algo que termina llevándolos al divorcio. También, hermanos, he sido testigo de compañeros de trabajo, hermanos, que han muerto intoxicados en cuartos de moteles por el exceso de las drogas y la infidelidad. Fui testigo de un compañero de trabajo de esto. Murió en un motel con varias personas, hombres, mujeres, murieron intoxicados, drogados, dejaron el vehículo prendido y lo que expide el carro los intoxicó y murieron ahí. Y todo esto por las drogas, por la diversión, por la infidelidad, por todo lo que pudiera generar este tipo de cosas. Incluso, hermanos, amigos, familia, conocidos,
que han consultado el tarot, las cartas, y eso no se cumple, hermanos, y viven frustrados, pero siguen tratando de encontrar respuesta en ese tipo de cosas. Pero algo es cierto, hermanos, el hombre nunca dejará de hacer esto porque es una diversión, es placentero, emotivo, excitante en el inicio, pero termina empeorando sus vidas. El que no es creyente, hermanos, es esclavo de todas estas cosas. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Fornicación, adulterio, alcoholismo, mentiras, corrupción, cualquiera, hermanos. Para el hombre natural eso es algo que lo vive y que lo hace creyendo que lo goza, creyendo que lo disfruta, pero no se da cuenta que es esclavo de estas cosas. Entonces, en un momento hablaremos un poco más de esto, pero sí puedo decir, hermanos, que no pueden parar porque eso es ser esclavo del pecado. Ahora, me dirijo a las personas que no son creyentes. Si tú estás escuchando esto, déjame decirte que la palabra de Dios establece que si tú no eres un hijo de Dios, que si tú no eres un creyente, eres esclavo de todas estas cosas. Y puede ocurrir en algún momento de tu vida que toda la lista que hicimos ahorita pudieras cometer alguna de estas faltas. Porque pudieras pensar que es diversión para ti o que es agradable, pero que finalmente traerá algo maligno a tu vida. También me dirijo a los jóvenes de nuestra iglesia. Muchos o algunos de nuestros jóvenes pudieran estar en una relación en yugo desigual, en un noviazgo en yugo desigual. Déjame decirte que estás a punto de caer en un pecado muy grave. Y este pecado se llama fornicación. Tal vez, y ojalá y no sea cierto, ya lo estás haciendo. Si tú eres un hijo de Dios y eres creyente, si eres creyente, entonces tienes que saber que Dios tiene preparado a alguien para ti. Tiene a alguien preparado para ti. Hay alguien a quien Dios ha escogido para ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué buscas fuera de los hijos de Dios tener una relación? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Crees en Dios? ¿Crees en sus promesas? ¿Crees lo que Dios te dice en su palabra? Entonces, puedes decir, es que dentro de la iglesia no hay una mujer, una jovencita con la que yo pueda tener una relación. Bueno, tienes 67 municipios en nuestro estado, tienes 32 estados en nuestro país, puedes ir a buscarla. ¿O no? Puedes esperar en Dios. Puedes esperar en Dios y en su momento te llegará la persona. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la necesidad de un noviazgo cuando tú, ponte a analizar tu vida, joven, y di, es que ya en este momento estoy preparado para salirme de mi casa, para mantener una familia, para tener un carro, mi trabajo y vivir de forma independiente? Si tú no cumples con esos requisitos, entonces espérate. Espérate porque lo más seguro es que no estás preparado todavía para una relación de ese tipo. Porque cuando tú haces un compromiso con una señorita es porque estás dispuesto ya a pasar a lo que es mantener una familia. Eres responsable de esto. Ahora, si estás en una relación con una persona que no es creyente y estás dispuesto a seguir con eso, entonces lo menos que puedes hacer es mantener tus convicciones. Que esa persona sepa que tienes convicciones, que eres un hijo de Dios y entonces, si Dios tiene misericordia de esa persona, la traerá a sus pies. Pero tienes que ser firme en tus convicciones. Si no lo haces, entonces muy posiblemente estés a punto de caer en un pecado de este tipo o ya lo estés haciendo. Tienes que mantenerte firme en tus convicciones. ¿Cómo es la astucia de Satanás que hace pensar al hombre que lo que piensa, que le divierte, en realidad lo tiene esclavizado? Cosas terribles, hermanos, están pasando en el mundo. Día con día, hermanos, vemos las noticias en nuestros celulares, que vemos lo que le llaman los reels, todo eso, noticias. Es terrible, hermanos, lo que está sucediendo en el mundo. Vemos todo tipo de maldades, todo tipo de perversidades, todo tipo de situaciones, hermanos,
que nos alarman, nos alertan. Mi esposa me estaba enseñando ayer en la noche un video de una señorita que va en un transporte público y una persona va detrás de ella, se levanta la persona y la mata por la nada. Por la nada la mató. Fue algo que dices tú, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando con el hombre? ¿Qué está sucediendo? Pero día con día, hermanos, vemos que esa maldad crece y crece y se incrementa y se incrementa. Estamos en un mundo, hermanos, donde no sabemos si saliendo de las puertas pudiera pasarnos cualquier situación. Es tanta la maldad que hay en el mundo, hermanos, que no estamos exentos de eso. Obviamente sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos protege y que se hará la voluntad de nuestro Dios, pero es cierto, hermanos, que vivimos en un mundo pecaminoso y que donde pasan tantas perversidades. ¿Sí? Entonces, hermanos, hasta aquí hemos establecido que el pecado inicia a partir de un hombre y ese hombre fue Adán. Y que el hombre natural, el hombre que no es creyente, que no es un hijo de Dios, es esclavo del pecado. Y muchos de nosotros, hermanos, hoy reconocemos que así era. Muchos. Todos aquellos, hay quienes a lo mejor tuvieron la misericordia de Dios que desde pequeños, desde chicos, antes jovencitos muy pequeños, pudieron conocer a Dios como su Salvador. El Espíritu Santo hizo en la obra en ellos y conocieron, pero hay quienes fuimos hasta de grandes y que reconocemos que sí éramos esclavos del pecado, sí lo éramos. Y sentíamos que lo que en ese momento era diversión, hoy nos avergüenza. Hoy nos avergonzamos de muchas cosas que pudimos no haber vivido o haber evitado. Ahora, hermanos, vimos nosotros al inicio que dice Pablo que esta carta va dirigida ¿a quién? A todos los creyentes en Roma, pero en el versículo 16 vimos nosotros que decía que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No es, hermanos, que el judío sea superior a los gentiles, sino que a ellos les fue confiada la palabra. Aquí, hermanos, vemos nosotros que hace una división a los judíos y a los griegos o a los gentiles. Y ahora, cuando dice a judío primeramente, no es que ellos sean más que los demás. No es que el judío sea superior a los gentiles, sino que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Dice en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No es que sean superiores, sino que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, a ellos les fue dada la ley. Sin embargo, Pablo les dice, ahí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 23, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo, hermano, les deja claro que a ellos se les brindó la palabra de Dios, la ley. Sin embargo, no por tenerla, saberla, memorizarla, se hacen acreedores de la justicia de Dios. El conocerla, saberla, entenderla, que haya sido a ellos brindada la palabra de Dios primero que a cualquier otra parte del mundo, no los hace recibir la justicia de Dios. Pero para el judío y el hombre, hermanos, en general es imposible. Tenemos que establecer que ni el judío ni el hombre que no sea del pueblo de Israel, los gentiles, para el hombre es imposible obedecer la ley. Es
imposible. Pablo les establece que el hombre es esclavo del pecado, pero el judío es esclavo no solamente del pecado, también es esclavo de la ley. Si nosotros leemos Romanos nos daremos cuenta que si dice, el hombre es esclavo del pecado, pero ustedes judíos no solamente son esclavos del pecado, sino que también son esclavos de la ley. ¿Sí? El judío es esclavo del pecado, pero también de la ley porque se empeñaban, hermanos. Ellos se empeñaban en memorizarla, defenderla. Incluso agregaban una ley que se llamaba la ley oral, impuesta por hombres, pero que ellos mismos, al obligarse, también ellos la desobedecían, porque la transgredían día con día. ¿Sí? Ellos la defendían, la sabían, la memorizaban. Incluso, hermanos, en el pueblo de Israel, los judíos, a los 13 años, hermanos, y esto nos ha hablado el pastor en diferentes ocasiones, cuando un varoncito llegaba a los 13 años, hermanos, entonces era evaluado en la ley. Ya la tenía que saber, ya la tenía que memorizar, pues le hacían un examen exhaustivo de toda la ley y a partir de los 13 años ya era considerado como un adulto. Entonces, desde muy chicos, hermanos, ellos ya sabían la ley. Pero ¿qué pasaba? Que día tras día, hermanos, violaban la ley, transgredían la ley, la que estaba escrita y también la que había sido impuesta por los hombres, lo que conocemos como la ley oral. Por eso fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así, la justicia del hombre, tanto judío como griego, es únicamente gracias a nuestro Señor Jesucristo y por la misericordia y gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, avanzando en esto, hermanos, dice Romanos 3, 21 y 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En Romanos 3, 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es Dios de los judíos y de los gentiles. Todo hombre, hermanos, todo hombre es esclavo del pecado, pero el judío, hermanos, y por eso les dice, primeramente les hablo a ustedes, porque ustedes también son esclavos del pecado, pero se han hecho esclavos de la ley, porque al querer obedecerla, cada vez es más manifiesto su pecado. Entonces, la única forma, hermanos, tanto judíos como gentiles, la única forma de que puedan ser salvos o de la única forma que puedan recibir la justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice más adelante, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo podríamos, hermanos, invalidar la ley si es la palabra de Dios? No se podría. El problema no es la ley. El problema no es que se le haya dado la ley. El problema es que el hombre, al no tener el Espíritu Santo, va a violar siempre la ley de Dios. Pero no se invalida la ley. La ley no es el problema. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. Eso lo vimos en la clase de cómo estudiar la Biblia y decíamos, toda la escritura es inspirada por Dios. La ley es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. El problema es que el hombre está incapacitado para poder obedecer. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Con la ley, hermanos, fue manifiesto el pecado del hombre, se hizo evidente. Es como lo que mencionábamos ahorita del tránsito. ¿Sí? Hasta que llega la ley de tránsito, entonces es manifiesta que estamos haciendo mal en el conducir. Bueno, así fue aquí, exactamente lo mismo. El hombre vive esclavizado, destruyendo su vida, su familia,
hoy vivimos, hermanos, en un mundo atemorizado, suceden cosas terribles en todo momento. El hombre no puede dejar su maldad. Por eso dice ahí, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y cómo es, hermanos, que nosotros hablamos de esa gracia? ¿Cómo es que sabemos que sobreabundó la gracia? Bueno, Dios, en su plan eterno, hermanos, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dice ahí en Efesios, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, hermanos, es donde inicia la gracia de Dios. Poder, dentro de ese plan redentor de nuestro Dios, era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo y entonces Él fuera quien llevara a cabo ese sacrificio perfecto para que el hombre pudiera dejarse de ser esclavo del pecado. El perfecto Dios, el Hijo, cumplió la ley. Él sí cumplió la ley. Él era perfecto, hermanos. Fue perfecto en la tierra. Él, hermanos, es nuestro ejemplo de cómo es una vida sin la esclavitud del pecado. Si nosotros queremos saber, hermanos, cómo es una vida fuera, libre completamente del pecado, de esa esclavitud, entonces ¿a quién tenemos que ver? A nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto, hermanos, en todo eso. Libre de toda la lista, hermanos, que mencionamos, incluso de lo más sencillo que pudiera ser ahí la mentira. Él, hermanos, cumplió perfectamente con toda la ley. Antes, y sabemos, hermanos, que este pecado lleva a una muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y ya sufre la condenación eterna. La gracia de Dios, hermanos, fue manifiesta a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él. Fuera de ahí, hermanos, la condenación estaba para todos los hombres. Fue esta la gracia que sobreabundó para que el hombre pudiera ser libre de la esclavitud de pecado. Por Él, hermanos, es que hoy podemos decir que somos libres. Es por eso que podemos decir que somos libres de qué, hermanos? Del pecado. Es por eso que podemos decir que somos libres del pecado. Ahora sí, hermanos, ya después de la introducción, pues bueno, vamos a ir así a Romanos 6. ¿Sí? Una vez que ya hayamos terminado la introducción, vamos a Romanos 6. Pero no se asusten, hermanos, nada más va a ser lo que sigue, hermanos. Todo lo que expliqué ahorita es solamente para ya culminar esta parte, porque era necesario explicarlo, hermanos, porque lo que viene en Romanos 6 no requiere mucha explicación. Lo que requiere es que lo leamos y lo pongamos en práctica. ¿Sí? No se me asusten, hermanos. Denme unos minutitos más y culminamos. ¿Sí? Dice, pero antes de leerlo, preguntémonos de forma individual, hermanos. Antes de leer Romanos 6, preguntémonos de forma individual. Si yo soy salvo y he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, ¿por qué hago lo que no debo hacer y que está incorrecto, hermanos? ¿Por qué hago lo que no debo de hacer y hago lo incorrecto? Pensemos, analicemos nuestra persona y digamos, estoy haciendo cosas que no debo de hacer. Si ya soy libre del pecado, ¿por qué estoy haciendo cosas que no debo de hacer? Hermano, los vicios, las mentiras, los juegos de azar, la infidelidad, la traición, la corrupción, todo esto, hermanos, se está viendo en la vida de creyentes. Gente que dice que ser hijos de Dios está pasando por estas cosas. Si tú estás en un vicio, si tú estás contando mentiras, si estás en los juegos de azar, si estás en la infidelidad, la traición, en la corrupción, y eres un creyente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo estamos haciendo, hermanos? Analicemos nuestra vida y por qué, si tenemos una familia, ¿por qué si tenemos una familia no nos importa y seguimos haciendo estas cosas? Preguntémonos, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo de seguir en esto? Tengo una familia, mi responsabilidad, hombres, nuestra responsabilidad es nuestra familia. Porque en un momento dado, a quien se le dirá, tú fueras el responsable de tu esposa y eras responsable de tus hijos. ¿Por qué? Si sabías que esto era pecado, ¿por qué lo hiciste y no te importó?
Hermanos, si lo estamos haciendo, cualquiera de estas cosas, si lo que tú estás haciendo está dañando tu familia y está dañando tu vida, es tiempo de que pares de hacer eso. Es tiempo de que pares. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué si hemos conocido la verdad y somos libres, nos empeñamos voluntariamente a volver a ser esclavos? Leamos, ahora sí, hermanos, vamos a leer Romanos 6 y veamos lo que dice aquí. ¿Sí? Ahora dice ahí que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Y luego leemos aquí en Romanos 6 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? Si quieren lo leemos juntos, hermanos. Vamos leyendo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí, ¿qué dice, hermanos? A fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hermanos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y lo que dice el siguiente versículo, hermanos, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez, hermanos, que has creído, ya no estás bajo la ley. No estoy diciendo que ya no obedezcamos la ley, ya no eres esclavo del pecado que se hacía evidente con la ley, ya no eres esclavo de eso. Ahora, hermanos, estamos bajo la gracia. Quiere decir que bajo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y creímos en él, entonces somos libres de esa esclavitud del pecado. Por eso, hermanos, hoy estamos bajo la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es posible que nosotros desobedezcamos de tal forma a nuestro Dios? Seamos hombres, seamos mujeres, seamos jóvenes, jovencitas. Por eso dice en los versículos anteriores, a fin de que no sirvamos más al pecado. La muerte no se enseñorea más de él. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Consideraos muertos al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, porque el pecado, hermanos, no se enseñorea de vosotros. No se debe enseñorear de nosotros. Analicemos nuestra vida, hermanos, y si estamos haciendo algo que nos está dañando o que está dañando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, es tiempo de detenernos, reflexionar y volver a Dios. Pero no termina ahí, hermanos, sigue más adelante y entonces del versículo 1 al versículo 14 vemos que se enfatiza que no debemos ser esclavos
del pecado. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Hemos sido libres del pecado. Pero ¿qué pasa con esa libertad? Ya fuimos rescatados, fuimos liberados del pecado. ¿Y ahora qué pasa con el creyente? ¿Puede hacer su propia voluntad ahora sí? ¿Puede volver a pecar que al cabo no va a pasar nada? Bueno, vamos a ver qué sucede con el creyente. Vamos a leer lo que dice a continuación. El versículo 15 dice, si quieren acompañarme, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, hermanos. No tenemos permiso para pecar. No tenemos permiso para pecar. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjese bien lo que dice, hermanos. Ya no somos pecados, ya no somos esclavos del pecado, pero sí para la obediencia a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, dejamos la esclavitud del pecado, somos libres del pecado, pero vinimos a ser, ¿qué, hermanos? Siervos de la justicia. La palabra que viene ahí es doulo. ¿Qué quiere decir doulo? Hacerte esclavo. Y es rendirte a servidumbre. Sí, hermanos, cuando el Señor nos rescata de la esclavitud del pecado, entonces, hermanos, pasemos a ser siervos de Dios. Pasamos a ser esclavos de Dios. Ahora, hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para esclavizarnos, hermanos, a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Podíamos obedecer a Dios, hermanos? No, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora que hemos sido salvos, libertados, entonces somos esclavos ¿de quién? De Dios. Y estamos dispuestos, disponibles para obedecerle. Eso debería de ser. Pero ¿qué frutos tenías aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte o es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación o como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hoy, una vez que hemos sido librados de esa esclavitud del pecado, entonces, hermanos, entonces nos hemos convertido en esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. El texto que leímos en Filipenses 2.8, ¿recuerdan lo que leímos ahí en Filipenses 2.8, hermanos? Miren, voy rápido para allá. Si nosotros, hermanos, queremos tener una vida que obedece a Dios, una vida que obedece los mandatos, todo lo que Dios menciona, entonces, hermanos, tenemos que ser siervos, esclavos de Dios. Miren lo que dice aquí en Efesios 2.8, Filipenses 2.8, dice en el 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí? Un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Él obedeció al Padre completamente, hermanos, completamente obedeció al Padre. Él se humilló y se hizo un siervo de Dios. Obedeció completamente. Si nosotros, hermanos, queremos ver cuál es el ejemplo de una vida de un esclavo de Dios que no desobedece, entonces tenemos que ver a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no en pecado, hermanos, semejante en cuerpo, pero él dice ahí que es siervo. Cuando dice siervo, hermanos, no es siervo ni esclavo del pecado, es un siervo
un esclavo de Dios que obedece. Tanto así, hermanos, que dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él fue obediente completamente, hermanos. Cuando dice que él se hizo siervo, fue completamente en la obediencia a Dios, lo que nosotros, hermanos, debemos de estar haciendo. Ahora, recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos, no fue una decisión ni tuya ni mía. El hombre no puede hacer esto porque está muerto espiritualmente. Fue la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Escuchamos el Evangelio. Él nos hizo entender nuestra condición de esclavitud, el destino final de nuestras vidas al permanecer así. Pero Él en su gracia nos libertó y nos rescató. Al recibir a Cristo, nuestra declaración fue la siguiente, hermanos. Todos conocemos Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa. Ya me perdí, hermanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesamos con nuestra boca, hermanos, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí, hermanos, estamos declarando que el Señor, que nuestro Dios es nuestro amo, es nuestro controlador, es quien gobierna nuestra vida, es nuestro soberano, hermanos. Eso es lo que nosotros declaramos. Cuando nos predicaron el Evangelio, hermanos, tuvimos que entender que en ese momento declaramos que Jesús es el Señor, es nuestro amo, es nuestro controlador, es nuestro soberano. Voluntariamente, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan ese momento, pero cuando el Espíritu Santo nos hizo entender que éramos esclavos del pecado, voluntariamente, hermanos, con gozo dijimos, recibo la salvación de mi Señor y me humillo en la esclavitud de nuestro Dios. Así, hermanos, deberíamos de vivir como esclavos de Dios. Así como lo hizo el Señor Jesucristo, lo deberíamos de hacer nosotros. Curios es la palabra que se menciona ahí, supremo en autoridad, controlador, soberano, amo y dueño de mi vida. Es importante que entendamos esto, hermanos. Fuimos libres de la esclavitud del pecado, pero voluntariamente iluminados por el Espíritu Santo nos sometimos a Dios. Ahora, lo que antes era diversión, ahora es motivo de vergüenza. Y nuestro deseo a partir de ese momento en que cambió nuestra vida, nos gozamos en obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor, nuestro Curios. Sí, hermanos, somos siervos de Dios, esclavos de Él. Mateo 6:26 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos amos. ¿Cómo podemos someternos nuevamente a la esclavitud que daña nuestra vida, hermanos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué volver a lo que nos dañó en un momento, a lo que nos atormentaba, a lo que en un momento era diversión, pero que una vez que conocimos la verdad es vergüenza para nosotros? ¿Cómo podríamos volver? Recapacitemos, hermanos, si es que estamos en alguna de estas cosas y volvamos a nuestro Dios. Terminemos con esto, hermanos. Hago la siguiente pregunta. Si tuviéramos la oportunidad de que alguien nos preguntara y te dijera, hoy tienes la oportunidad de dejar de ser esclavo de Dios. Es tu amo, es tu Señor. Pero si tuvieras la oportunidad de dejar de ser esclavo de Dios para ser esclavo nuevamente del pecado, ¿lo harías? ¿Lo harías, hermano? ¿Lo cambiaríamos? ¿Habría algún creyente que pudiera hacer esto, hermanos? No, la vida ha sido completamente distinta. Miren, les prometo que con esto culminamos. Éxodo 21, hermanos, versículos 5 y 6, búsquenlo, hermanos, para leerlo. Aquí, hermanos, en esta porción de la Biblia, hermanos, nos habla de las leyes hacia los esclavos. Y miren lo que les decían respecto a los esclavos. Decía, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, estas son las leyes que les pondrás
Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿Sí? Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero miren lo que dice aquí adelante, hermanos. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor. Si él dijere, yo amo a mi Señor. Si yo te pregunto, hermano, ¿amamos a nuestro Señor? Amamos. Aquí les decía, él puede ser libre a los 6 años. El esclavo podía ser libre a los 6 años, pero si él dijere, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Para siempre, hermano. Creo que sería la misma respuesta de un creyente. Si nos dijeran, ¿estás dispuesto? ¿Puedes dejar de ser esclavo de Dios para volver a ser esclavo del pecado? ¿Qué diríamos? Yo amo a mi Señor. Y entonces, hermanos, seríamos gozosamente sus siervos para siempre. Si realmente, hermanos, nos gozamos en ser siervos de Dios, hagámoslo. Humillémonos y esclavicémonos a nuestro Dios. Pero esto debe de ser, hermanos, con gozo. Porque si recordamos, hermanos, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces no hay forma de poner objeción a esa esclavitud. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. En esta mañana te doy yo gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí al frente. Pero te pido, Señor, que tú permitas que, así como dice tu palabra, Señor, una vez que fuimos libres del pecado, con gozo, Señor, con gozo, entendiendo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, hoy, Señor, con gozo lo externemos, Señor, lo gritemos, lo cantemos, que amamos a nuestro Señor, te amamos y queremos seguir siendo esclavos tuyos, pero no solamente decirlo, sino también hacerlo, Señor, obedecerte tal y como tú quieres, Señor. Permítenos poder ser esclavos tuyos y poder amarte y obedecerte así como se le preguntaba a aquel esclavo, Señor. Hoy, Señor, si tuviéramos la oportunidad de que alguien nos preguntara, que tuviéramos la convicción y el gozo de decir, amo a mi Señor, y poder ser tu esclavo, tu siervo, para siempre, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestra iglesia en tus manos, y te pedimos que nos permitas, Señor, seguir aprendiendo de ti y sobre todo ser esclavos obedientes de ti. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.